Jalisco, también con CCIJ, el Consejo de Coordinador de Industriales de Jalisco. Vamos a acompañarlos para que no exista ningún motivo para que puedan incumplir los empresarios, y también pues poner un ejemplo en ese esquema, que si bien es cierto, vino a ser una ley de muy rápida ejecución, también es cierto que han quedado muchas dudas respecto a la plataforma, la eficiencia, y bueno, de ahí que nos hemos dado a la tarea de acompañar, de explicar. También vamos a tener una reunión con los sindicatos la próxima semana, y bueno, el término para que se puedan registrar es el próximo 24 de agosto, y vamos a estar trabajando. Es un tema muy importante para nuestro país, que se tiene que aplicar de manera correcta. El tema del TEMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, establece precisamente todo el tema de subcontratación, y bueno, queremos avanzar, seguir generando empleos, y que esa ruta de esta aplicación de esta nueva ley no desacelere el buen paso que ha tenido Jalisco en la reactivación económica. Secretario, ¿esto beneficia al trabajador, beneficia al contratador o al empresario, o beneficia a ambos? ¿Cómo lo cataloga, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo? Bueno, de manera muy personal, me parece que es una ley excesiva. Me parece que ya existían los elementos para poder regularla, es decir, ya catalogarla como una actividad o prohibir la subcontratación como regla general, da como consecuencia circunstancias complicadas. Sin duda hay que reconocer que en el pasado muchos temas de subcontratación sí estaban bien ejecutados, pero también otros provocaban que no se cumpliera cabalidad con el tema de los derechos laborales. En específico, ¿en qué estamos hablando? Una empresa subcontrataba a otra, en una empresa se dejaban las utilidades, en la que no tenía utilidades estaba la plantilla laboral, y de ahí, pues obviamente que los trabajadores no tenían ese derecho de participar de las utilidades en donde de verdad se generaban, entre otros ejemplos como estos, ¿no? Pero sin embargo la federación lo que vio más peligroso fue que se utilizó en algún momento como estrategias fiscales para evadir impuestos, en específico el IVA y por supuesto contribuciones en materia de seguridad social. Creo que debe de ser sano para ambos. Sin embargo, insisto, es tan agresiva esta ley que por eso precisamente estamos desde la Secretaría del Trabajo acompañando a los empresarios para que no exista ninguna confusión y no puedan caer en estas sanciones tan altas que establece ya la nueva ley, tales como multas de hasta 4,5 millones de pesos, insisto, la no deducibilidad de un servicio por no estar establecido o registrado ese proveedor como un proveedor especializado. Tiene muchos temas por aclarar. Yo creo que somos el único estado que estamos haciendo esa dinámica. A instrucción expresa del gobernador fue: acompaña a los empresarios, que se les facilite el cumplimiento, asesorarlos de manera correcta, y también a los empleados que sepan cuál es el tema, para que no se asusten si hay una sustitución patronal, porque la misma ley establece si tenían que trasladar o migrar sus plantillas laborales a donde se genera la utilidad, pues en algún momento va a existir la sustitución patronal. De hecho, nosotros estamos dejando guardias para el registro y tengan la posibilidad los patrones de poderse registrar. Muy bien, secretario. Si me permite, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos para seguir hablando de otros temas también importantes que se han pues avalado tanto en el gobierno federal como también en el gobierno estatal. Y me gustaría ir primero a un corte comercial, atender algunos WhatsApp que me hacen sobre algunas cuestiones puntuales sobre la vacunación y algunas empresas. Y si me permite, regresamos en unos minutos. Soy Eder Saldaña, estamos en el programa Zona de Denuncia, aquí en Zona 3, desde el 91.5 de FM. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Bien, estamos de regreso. Tengo en la línea al secretario del Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, el teléfono en cabina, inclusive el WhatsApp, en el que estoy atendiendo de manera personal, 33 18 80 7641. Secretario, hay algunas preguntas, sobre todo si cómo va la regulación de los motociclistas que laboran en estas plataformas y de alguna manera pues no cuentan con ninguna situación de apoyo
ya sea por seguro social, no están inscritos a ninguna cuestión de Infonavit. ¿Existe alguna regulación o se podrá hacer en algún momento algo con estas empresas o estas plataformas? Sí, es un tema mundial, de verdad. No solamente es un tema que aqueja a México, es un tema mundial. Todo el tema de las plataformas van a irse regulando para que puedan establecer, se respeten los derechos laborales, por supuesto, y otras circunstancias, primordialmente en materia de impuestos. La realidad es de que Jalisco pues tiene un número importante de motociclistas, estamos hablando de 530,000 motociclistas, y estamos hablando un número muy importante de personas que utilizan la plataforma para hacer esta entrega de cualquier cosa, no solamente de alimentos, sino de otro tipo de circunstancias. Tú fuiste testigo hace una semana en donde Jalisco ha sido el primer estado en poder entrar en una dinámica de capacitación de habilidades, primordialmente con el tema de protocolos de limpieza y de salud e higiene a la entrega de los alimentos, pero también de cómo capacitamos a este rubro. Hay que reconocer que es un número muy importante el que está dando, que también se generan bajos sueldos, queremos capacitarlos para que puedan tener ingresos superiores y por supuesto evitar accidentes, etcétera, etcétera. En esa ruta, junto con la Federación, la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Comercio, nos dimos a la tarea de poder iniciar la capacitación de un número importante de motociclistas, primordialmente, insisto, en la entrega de alimentos, pero que también tengan que ver con la posibilidad de poder ir teniendo más habilidades y como consecuencia ser sujetos de aumentos importantes en el tema de sus ingresos. Lo queremos encontrar en positivo, la solución. El tema de regulación respecto a si forman parte de una relación laboral o no, yo creo que de manera pronta será resuelto por la misma Suprema Corte de Justicia. Hay algunos criterios que establecen que por tener una dependencia, un horario, puede existir una relación laboral. Hay quienes establecen que cuando suscriben para poder darse de alta en el tema de la plataforma, pues les establecen ahí que no existe una relación laboral, sino meramente mercantil o comercial entre quien utiliza una plataforma y quien es el que tiene los derechos. Estamos abonando, insisto, a que quien así lo vea, pues vamos a avanzar. En mi opinión muy particular, considero que si hay una relación laboral, que debe de haber unas aportaciones de seguridad social y que como consecuencia de ello, en caso de que exista, insisto, la dependencia y un horario, etcétera, etcétera, pues pueda dársele certeza jurídica a todas estas personas que utilizan estas plataformas. Hemos tenido algunas mesas con algunos gremios de este tipo, vamos avanzando, nosotros presentamos una consulta, bueno, en la dinámica, insisto, de que se pueda dar certeza jurídica y patrimonial, tanto a quien utiliza la plataforma como a quien la renta, como se puede decir. Pero bueno, estamos avanzando ahí, próximamente yo creo que la Suprema Corte estará abordando el tema de fondo y en caso necesario, pues habrá algunas reformas, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social. Secretario, es esto que menciona que se dio esta capacitación a estos motociclistas, ¿serán como de alguna manera algunos procesos que también tendrán que ir cumpliendo ellos para tener un mayor, sobre todo, pues cuestión de adaptación a todos estos filtros para poderlos tener dentro de un registro? O sea, sí sería necesario que ellos se vayan apuntando o vayan haciendo o cumpliendo con estas capacitaciones para que el día de mañana pues sea mucho más fácil la cuestión de su regulación. Sí, la idea es esa, que en el futuro inmediato podamos tener un padrón donde se registren, se capaciten. La realidad es de que la misma Secretaría de Educación Pública en materia federal, junto con el Servicio Nacional del Empleo, la Secretaría del Trabajo, hemos abonado, y bueno, la Cámara de Comercio, en el caso que nos ocupa aquí en Jalisco, abonando a que, insisto, puedan capacitarse en tener un traslado seguro, en que lo que entreguen se entregue de manera segura, con protocolos de higiene, no solamente hablando del tema de alimentos, sino entrega de paquetería. Inclusive algunos se registraron para ese tipo de cosas. Insisto, hay un número importante de motocicletas que realizan esa actividad, ya sea debidamente contratados o utilizando una plataforma. Entonces sí lo queremos hacer así, queremos capacitarlos y que en esa dinámica puedan tener una certificación. En este caso, ¿no?, certificamos a un número importante. Ese día se entregó de manera presencial algunos reconocimientos,
pero son cientos las personas que se han capacitado y que de ahí de esa manera podemos tener inclusive un diploma por parte de la Secretaría de Educación y de la Secretaría del Trabajo para poder avanzar en el tema de desarrollo de habilidades. Secretario, se viene la vacunación de las personas de 30 a 39 años de edad, que inclusive es uno de los sectores en los cuales pues están laborando muchos de ellos en empresas, ya sea manufactureras o del sector. ¿Va a haber algún apoyo? Porque de alguna manera, pues ustedes como Jalisco había planteado algunas opciones, por ejemplo, de algunos corredores industriales o de tener ahí algunos centros de vacunación para todas estas personas y que no se pierda tanto tiempo. ¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno federal ante esto? El tema de la agenda de la vacunación eminentemente lo trae la Mesa de Salud. Lo que sí conozco es que tanto CFIJ como Index han ofrecido algunos patios de estas plazas grandes que tienen una logística también para que puedan ser utilizadas como un tema de vacunación. La realidad es de lo que conozco y bueno, en lo que hemos sido testigos es que la vacunación ya tiene una lógica y una logística muy eficiente. Si bien es cierto, son un número importante de personas que ya están pues en estas edades que se van a empezar a registrar, también es cierto que se ha avanzado. Cuando se registra, se da esa valoración positiva y en promedio tardan 30, cuando mucho 40 minutos en su vacunación y bueno, se retiran. Lo que sí es pedir apoyo a los empresarios, a los empleadores, que quienes laboran y tengan su registro, les den oportunidad de acudir, por supuesto, al tema de vacunación. Es un tema de responsabilidad social y por supuesto para poder tener también un espacio mucho más seguro al interior de las fuentes de empleo. Y bueno, inclusive hacíamos un llamado en el pasado para que pudiera darse inclusive un poquito de oportunidad para en caso de que tengan alguna reacción o no. Es decir, me refiero un día, el día que se registran y se vacunan, para que las personas puedan estar tranquilas y esperando. Esa es la realidad. El apoyo que estamos pidiendo es ese. Si bien es cierto, no está regulado en la ley, pues se trata de poder tener, como lo dije anteriormente, una responsabilidad social entre empleadores y empleados y por supuesto dar oportunidad a quien ya se registró para que pueda desahogar su tema de vacunación. Eso todavía no está regulado, ¿verdad, secretario? Por ejemplo, el que la empresa le pueda, inclusive si le toca vacunarse en cierto horario y que pierda el día, no está regulado de que se lo tenga que pagar o que no se lo tenga que pagar. Eso es voluntad del empresario. Sí, digo, la verdad es de que tal y como se establece en la circunstancia de salud, cuando hay una cita en el tema de salud pública, sí se permite que no se descuente el día, por supuesto. Sin embargo, insisto, esto radica más en un tema de responsabilidad social. Lo que estamos haciendo en algunas quejas cuando se les descuenta el día, han llegado a la Procuraduría del Trabajo algunas denuncias, pues tratamos de conciliar que se les recupere y que no entremos en esa dinámica de tratar de recuperar las horas perdidas por el tema de vacunación o el día bajo esquemas de horas extras. Lo que queremos es avanzar como sociedad y que todo el mundo tenga el derecho de vacunarse, insisto, en el sentido de poder avanzar socialmente en una ruta general de vacunación contra el COVID-19. ¿Y qué sucede, secretario, si la persona o el trabajador no quiere vacunarse, en este caso, y que el empresario pueda decidir inclusive hasta, pues que si es necesario para su empresa que esté vacunado todo el personal, que él no quiera, puede llegarse al caso de un despido? En esto tampoco existe una situación como tal regulada, ¿verdad? Ahora, el derecho de vacunarse es un derecho personalísimo, es decir, nadie puede exigirle a otra persona que se vacune, y por supuesto que en el caso que tú mencionas sería un despido injustificado, es decir, no hay causal para poder estar hablando de este tema, pero me parece que, insisto, por la responsabilidad, ya se quitaron todos estos mitos, todos estos tabús de que la vacuna traía dinámicas distintas. Me parece que ir avanzando como sociedad nos da la oportunidad de poder, no solamente en el tema económico y laboral que nos ocupa, sino también en el tema de salud avanzar. Ya vimos que hay algunas brotes de otro tipo de cepas del tema del COVID, y bueno, yo creo que la vacunación es una ruta en positivo y por supuesto un acto de responsabilidad. Secretario, las personas sobre todo me preguntan de aquellas que laboran que laboran en el hogar y que son trabajadoras ahí
¿Hay alguna regulación? Porque me comentan aquí que muchas veces la persona que los contrata no los quiere inscribir al Seguro Social. ¿Cómo se regula eso? Desde hace 2 años existió un proceso paulatino, ya prácticamente entrando en una obligación de tener que registrar a las trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar. Y tiene que ver por justicia social, por la justicia de verdad. Eh, una cosa es que por costumbre no se daban de alta y otra cosa es que no tuvieran derecho. Porque no solamente se trata del tema de salud, es decir, registrarlos al Seguro Social para que puedan tener un tema de salud, se trata de poder tener una ruta en el futuro de semanas de cotización, de obtenciones de créditos, de un retiro digno en una pensión, una vez que se estén registrados y con las semanas de cotización correspondientes, insisto. Entonces, me parece, es una campaña paulatina, así lo estableció de manera progresiva la misma ley. Nosotros en agosto, como Estado, vamos a tener una gran campaña en materia de registro de trabajadoras del hogar. Vamos a ir por todo el Estado. Somos uno de los estados, uno de los 3 estados con mayor número de trabajadoras del hogar. Y que de ahí, bueno, insisto, no solamente se trata de un tema laboral, de un tema de salud, sino se trata de tener un tema de justicia para que puedan tener un retiro digno, un ingreso suficiente y por supuesto entender que es también un trabajo y como consecuencia tiene que realizarse todas las obligaciones ordinarias de cualquier relación laboral entre empleador y empleado. Vamos a poner a disposición algunos formatos de contratos para que los puedan valorar, inclusive una calculadora virtual en nuestras plataformas de la Secretaría para que sepan en razón de lo que ganan, los días que trabajan, etcétera, etcétera, con cuánto tienen que pagar. Y bueno, en esa dinámica sea mucho más sencillo, vamos a facilitarles, pero sí queremos hacer una gran campaña todo el mes de agosto y bueno, si bien es cierto somos de los estados que más hemos registrado en este tema, no ha sido suficiente. Queremos que al menos en el mes de agosto se estén registrando. Yo creo que estamos teniendo como meta de 30 a 40 mil nuevos registros de trabajadoras del hogar y bueno, insisto, vale la pena poder hacer un esfuerzo grupal tanto en materia de empleados como de empleadores. Lo queremos hacer con las mismas, vamos a juntarnos con las cámaras empresariales y por supuesto con las áreas de mujeres empresarias, que en gran parte de las relaciones son las que tienen las circunstancias de relación entre empleada y empleador. Entonces, vamos a hacer una gran campaña y bueno, insisto, sí hay una obligación de registrarse y por supuesto nomás un derecho también de poder percibir todas las circunstancias de una relación laboral natural. Secretario, para hacer algún tipo de denuncia, para tener o que tenga algunas trabajador dudas, ¿a dónde se puede comunicar o a qué redes sociales o teléfonos? Sí. Es 33 30 30 1000, extensión 0, y pedir ahí que se comuniquen con la Procuraduría del Trabajo, ahí les pueden asesorar. Tenemos prácticamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde esta plataforma, y bueno, ahí con mucho gusto cualquier duda o circunstancia se les valorará y se les explicará cómo se debe de proceder en cualquier caso específico. Correcto, secretario. No sé si quiere agregar algo, secretario. Están los micrófonos abiertos. Sí, no, muchas gracias. La verdad es de que hay un gran reto laboral para México, para Jalisco. Como nunca hay una agenda muy importante en materia laboral, no solamente la reforma, sino también ya la implementación. Decirles que hemos avanzado en conjunto con el Poder Judicial para que Jalisco esté listo el 1 de mayo del próximo año con sus centros de conciliación laboral y por supuesto los juzgados de justicia laboral que estarán a cargo desde el 1 de mayo del Poder Judicial. Hay una gran mesa y bueno, seguimos avanzando y estamos contentos de poder presentar con éxito la implementación de la reforma laboral en el estado de Jalisco. Nos ha acompañado y estoy testigo también las autoridades estadounidenses en el sentido de formar parte del TEMEC. Jalisco queremos ser punta de lanza como un estado ícono en paz laboral, en implementación, etcétera, etcétera, ¿no? Agradecerles y bueno, a seguirnos cuidando con el tema de cubrebocas y bueno, siendo responsables en todo lo que hacemos para que nuestra reactivación económica, que va muy bien, pueda seguir haciendo y creciendo con nuevos empleos en Jalisco.
Muy bien, secretario del Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyal, le agradezco mucho, siempre muy amable y permitiéndome siempre las entrevistas con usted. Estaremos dialogando con algunos otros temas en un futuro, así que, pues bueno, siempre será bienvenido aquí en estos micrófonos. Muchas gracias, Eder. Buenas tardes, que estén muy bien. Saludarlos. Hasta luego, secretario. Bueno, pues nosotros llegamos a al fin de este programa de Zona de Denuncia. Habían temas importantes que me habían preguntado con respecto a la cuestión de los motociclistas y estas plataformas, todas estas cuestiones, ya quedó aclarado. También me habían comentado de qué hacer en caso de que una empresa pues no le permitiera a usted irse a vacunar si usted tenía el deseo. Pues bueno, ahí están los teléfonos para hacer este tipo de denuncia. También me habían cuestionado mucho sobre esta situación de las personas que necesitan o que trabajan en el hogar y que pues no los han registrado ante el Seguro Social o estas pertenencias. Bueno, por eso mismo decidimos tener contacto con el secretario del Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco, con el cual, pues bueno, quedaron aclarados estos puntos. Están ahí los teléfonos por si usted los necesita. Ahí puede denunciar y pedir el apoyo, sobre todo de la Secretaría del Trabajo, con respecto a esos temas puntuales. Como ya escuchamos, la cuestión del COVID, esta vacunación y qué puede hacer, tanto si se lo permiten o no se lo permiten, en todo caso, qué es lo que puede hacer y debe de hacer en estos casos. Pues bueno, estaremos el próximo martes con otro tema de estos que a usted le interesa y de esta manera, pues bueno, el día de hoy llegamos a este fin. Soy su servidor Eder Saldaña y lo espero el próximo martes en Zona de Denuncia. Quédese aquí en Zona 3 en la programación que tenemos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la